lanzó con todo, dijiste recién, Sí. y los que están lanzando con todo son los rusos, obviamente el ejército ruso, sobre varias ciudades. Hemos mostrado en más de una oportunidad imágenes de la destrucción, del poderío de Rusia. Veamos algunas imágenes de Mariupol, esta ciudad que yo insisto, fundamental por lo estratégico, por lo económico y porque pertenece a la región del Donbass, esta región donde hay dos Tremendo, subregiones que declararon su Tremenda estas independencia hace un imágenes, tiempo. Pedro, Sí. Una ciudad devastada. Sí, no es la única, pero sí, esto demuestra el poderío ruso y lo que está pasando en Ucrania, sin lugar a dudas, Y hoy, Gustavo. ¿en qué? Ahí vemos lo que contabas ayer vos, una ciudad de puerto, estratégica, muy importante, ¿no? Que tiene un puerto importante. Y hoy, Mariupol, ¿en poder de quién está? Mirá, sigue, si se puede hablar de en poder de Ucrania, porque el ultimátum que habían dado aparentemente de Rusia de que tenían que abandonar la ciudad y dejarla por completo, no se dio. No queda claro quién está controlando esa ciudad o lo que queda de la ciudad. O por lo menos Rusia no ha colocado una persona al frente de la ciudad como decir, bueno, este Claro. es el gobernador militar de la ciudad, que es el que determina si hay luz, si no hay luz, qué pasa con el agua, qué pasa con el transporte público, hay transporte, no hay transporte. Para eso tenés que poner Claro. a alguien que gobierne la ciudad. Bueno, por ahora Rusia no ha colocado a alguien que gobierna la ciudad. No parece ser la estrategia rusa de colocar gobernadores en las diferentes ciudades, aunque parecía que en algún que otro lugar sí lo había colocado, que es lo que suele caracterizar una ocupación militar, ¿no? Porque al fin y al cabo tenés que lograr que la ciudad de alguna manera siga funcionando. Bien. Veamos qué Sí. dice el presidente Joe Biden, que llegó a Europa. Mañana va a tener varias reuniones importantes en Bruselas. Se dice que va a ir el viernes a Polonia. La pregunta es si va a cruzar hacia Ucrania, si se va a quedar en la frontera, si va a emular el famoso discurso de Kennedy en 1963 en la Berlín dividida, donde dijo yo soy un berlinés, como diciéndole a la gente, estamos acá respaldándolos frente al comunismo. Por supuesto que la situación cambió, no sabemos todavía cuáles son los planes de Biden, pero puede ser bastante simbólico. Lo que sí alertó es sobre la utilización de armas químicas. Veamos qué dijo el presidente de los Estados Unidos. And now Putin's back against the wall. He wasn't anticipating the extent or strength of our unity. And the more his back is against the wall, the greater the severity of the tactics he may employ. We've seen it before. He's run a lot of false flag operations. Whenever he starts talking about something he thinks NATO, Ukraine, or the United States is about to do, it means he's getting ready to do it. Not a joke. He's asserting that we, America, have biological as well as chemical weapons in Europe. Simply not true. I guarantee you. They're also suggesting that Ukraine has biological and chemical weapons in Ukraine. That's a clear sign he's considering using both of those. He's already used chemical weapons in the past, and we should be careful what's about to come. A ver, Gustavo, yo no sé quién tiene armas químicas en Ucrania. Lo que sí sé es que ningún presidente de los Estados Unidos tiene autoridad moral para hablar de la utilización de armas químicas de otro país cuando arrasaron con Vietnam con el famoso agente naranja. Vos sabés que hoy, 40, 50 años después de la finalización de la guerra en Vietnam, todavía están lo que llaman los niños del agente naranja. Niños y niñas que nacen con malformaciones porque tiraron esa herbicida para arrasar con gran parte de Vietnam y nunca pidieron perdón. Entonces, lo mismo que tampoco pidieron perdón por Hiroshima, ¿no? Y Nagasaki. Ni por las mentiras de la invasión a Irak, ni cuando las- decían bueno, que había armas nucleares y nunca encontraron La nada. lista es realmente muy larga. Si el presidente de Rusia o si Rusia utiliza o no utiliza o no va a utilizar armas químicas, la verdad es muy difícil saber. Pero sí podemos atenernos por lo menos a lo que dice el presidente de Rusia respecto a un tema fundamental que es la economía. Lo escuchamos y después lo hablamos porque tiene mucho que ver con lo que David viene analizando hace un tiempo. Но совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары в Европейский Союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро, в ряде других валют,
не имеет для нас уже никакого смысла. Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты. Начнем с этого, с нашего природного газа, переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют. При этом хочу отдельно подчеркнуть, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами. Cuando decimos, Gustavo, que esta guerra en Ucrania altera el sistema económico y político mundial, es por este tipo de cosas. Cuando el presidente de Rusia dice, ¿y por qué vamos a aceptar euros y dólares si nos están haciendo un boicot con esas monedas? ¿Saben qué? Quieren que nos paguen en rublos. Recordemos que China y Rusia hace tiempo que vienen hablando de tener comercio entre esos dos países, claro, sin pasar por el dólar. Y hace poco comentábamos también la experiencia frustrada, se puede decir, de Argentina y Brasil, de tener comercio por fuera del dólar. O sea, acá lo que se puede alterar es el sistema económico mundial que nosotros conocemos después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es tan importante lo que está pasando. Gracias, Pedro, gracias por toda la información. Hacia la escasez de los commodities energéticos, Europa entra en crisis y desesperación. Mientras el barril Brent, de referencia en el viejo continente, experimenta un alza que le acerca a los $120, se suma una advertencia desde el Medio Oriente. Resulta que Arabia Saudí sufrió un percance que le imposibilitará cubrir la totalidad de la demanda internacional de crudo. Rebeldes yemeníes atacaron con misiles y drones algunas instalaciones petroleras, lo que le imposibilitará arrimar los barriles a los clientes europeos. Uno de los países que más teme perjuicio por causa del ataque es el Reino Unido. Recientemente, la nación tocó las puertas del país árabe para abastecerse, pero esta situación le deja en espera hasta nuevo aviso. Mientras tanto, la situación en su economía no da pie al optimismo. La víspera, el ministro de Economía británico Rishi Sunak señaló que la incertidumbre causada por los impactos globales, entre ellos los precios del crudo y el desabastecimiento por el incidente saudita, les llevará a tomar medidas drásticas. Es más importante que nunca adoptar un enfoque de emergencia para salvar las finanzas públicas, dijo. Entre sus planteamientos se encuentra la creación y el aumento de algunos impuestos que ya generan polémica, por cuanto algunos sectores exigen flexibilidad frente al alto costo de la vida. Rubros como los alimentos y los servicios básicos, entre ellos la electricidad y el gas para la calefacción, incluso el costo de la gasolina, ya descalabran los bolsillos en Reino Unido. Señala la web de la televisora alemana Deutsche Welle o DW que las arremetidas contra las instalaciones de Aramco en la localidad de Jizan, así como contra la estación de gas en Yamis Mushait, exacerba la crisis energética global. Recuerda que ya el mercado se encuentra gravemente comprometido por causa del conflicto en Europa del Este. Asimismo, el medio germano indica que los huitíes lanzan constantemente ataques con misiles y sobre todo con aviones no tripulados contra instalaciones militares, petroleras y civiles saudíes. Se trata de represalias por la intervención del país islámico en la guerra del Yemen desde 2015. Arabia Saudita se involucró en respaldo del presidente yemení reconocido internacionalmente, Abdo Rabu Mansur Hadi, exiliado en Riad. El conflicto ha dejado decenas de miles de muertos y llevado a millones de personas al borde del hambre. Aunque los rebeldes huitíes pocas veces causan daños materiales, esta vez los funcionarios de la nación del Medio Oriente han lamentado los resultados, al punto de que advierten que los suministros internacionales se verán seriamente afectados. Lo cierto es que el gobierno de Arabia Saudita anunció este lunes 21 de marzo que el ataque del sábado contra Aramco podría causar escasez global de crudo. Advirtió además que no asumirán ninguna responsabilidad por este hecho, en tanto que recibe presiones desde el exterior para aumentar su producción petrolera y frenar el alza de los precios. Una fuente del Ministerio de Exteriores saudita, que la Deutsche Welle mantuvo en reserva, calificó a los rebeldes como una milicia subversiva violenta. También
culpó a Irán de proporcionarle tecnología, entre otras cosas, de misiles balísticos y drones avanzados. El domingo, las fuerzas huitíes también dispararon misiles contra instalaciones de electricidad y desalinización de agua de Arabia Saudita. Ello generó una caída temporal en la producción de una refinería en la nación islámica. En total, los ataques golpearon una terminal de distribución de productos petrolíferos, una planta de gas natural y una refinería a lo largo de la costa del Mar Rojo. Los medios informativos del Reino Saudí aseguraron que estas acciones traerán consecuencias. En definitiva, dice el Estado árabe, afectarán la capacidad de producción petrolera y la habilidad para cumplir las obligaciones. Enfatiza en que ello, indudablemente, amenaza la seguridad y la estabilidad del suministro de energía a los mercados globales. Esas no resultan noticias motivadoras, fundamentalmente porque a principios de marzo, en un comunicado divulgado a través de los grandes medios occidentales, 465 organizaciones de 50 países pedían a sus gobiernos dejar de utilizar el crudo proveniente de Euroasia. Entre las organizaciones se encontraban las ecologistas Greenpeace, Extinction Rebellion y Fridays for Future. Señalaban que 60% de las importaciones de Europa, unos 382 millones de dólares al día, estaban beneficiando a la potencia del hemisferio oriental. En tal sentido, instaban a recurrir a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos para sustituir al proveedor tradicional. Para la jornada, no solo el barril Brent experimentaba un alza. El West Texas Intermediate, o WTI, de referencia en la plaza neoyorquina, alcanzaba los $112,23. La jornada anterior había superado por poco los $109 el tonel. Aunque a principios del mes el crudo llegó a rozar los $140, en unos días se desplomó hasta los 100, pero desde mediados de la semana pasada inició una nueva escalada. Expertos y funcionarios euroasiáticos calculan que de continuar el boicot contra Moscú, el precio podría superar los $300. Los más pesimistas lo llevan hasta los $500 el barril. Lo cierto es que, señala la alemana Deutsche Welle, esta inestabilidad de precios podría controlarla el suministro del mayor productor mundial de petróleo crudo, Arabia Saudita, y de su vecino Emiratos Árabes. Son los únicos dos grandes productores de petróleo que podrían aumentar la producción con relativa facilidad, dice el medio teutón. Es que la apuesta de Occidente es copar la demanda y generar una oferta tal que desplome los precios del crudo. Si la producción y el despacho suben, los precios tenderán a la baja. Sin embargo, expertos señalan que será difícil que el petróleo árabe reemplace rápidamente el suministro euroasiático. Karen Young, directora del programa de Economía y Energía del Instituto de Oriente Medio con sede en Washington, cree que la sobreoferta desplomará los precios, pero tiene sus dudas. Aumentar la producción no significa aumentar las exportaciones directamente hacia Europa. Los mercados del petróleo no se redirigen tan fácilmente, explica la analista. A mediados de febrero, mucho antes de que comenzara el conflicto en Europa del Este, el gobierno de Joe Biden exigía a los sauditas y a los Emiratos Árabes que extrajeran más petróleo para aliviar los precios, pero la OPEP Plus ya tenía una decisión tomada. En su última reunión, el cartel petrolero, al que pertenecen las dos naciones árabes mencionadas, acordó no desviarse de su plan de producción elaborado en enero. El grupo planeó aumentar lentamente la producción en 2022, después de que la pandemia del COVID-19 provocara una caída histórica de la demanda. De hecho, en la reunión del 2 de marzo, los 23 integrantes quedaron en aumentar la producción solo en 400.000 barriles diarios en abril. Para los países occidentales ávidos de combustible fósil, la cuota no resulta suficiente. Y aunque Londres, por ejemplo, tiene confianza en que Washington podrá cambiar la situación con base en la presión, hay quienes ya están entrando en pánico. El tiempo se agota y no fluye ni una gota en los oleoductos.